El debate en torno a la autodeterminación, el debate en torno a la soberanía nacional no es un debate estático, es un debate dinámico, que mantiene a su vez, y eso es lo que lo hace complejo, posiciones estáticas. Es decir, la posición del Estado español es inalterable en tanto en cuanto niega la existencia de naciones en su seno. La frase más bruta de España una y no 51 en el fondo refleja un sentimiento muy inherente al Estado español, que es la negación de cualquier pluralidad por cuanto cuestiona su propia identidad nacional. Sin ánimo de perderse mucho la historia, uno tendría que ver cómo se compone el Estado español. El Estado español no es una realidad inalterable e inmutable, es decir, no es aquella unidad de destino universal que decía el dictador. La unidad del Estado español obedece a una serie de conquistas, incluida la de Nafarroa en 1512, por las armas, y a partir de ahí lo que intentan es transitar en un escenario de normalización o homologación con los otros regímenes europeos, ya sea en el contexto que fuera, ya fuera antes de la Revolución Francesa o con posterioridad, pero nunca logrando difuminar las bases de un sentimiento de soberanía en diferentes pueblos y naciones del Estado español, los catalanes, los gallegos, los vascos. Esa es de alguna manera, una de las posiciones estáticas que dificulta cualquier proceso de resolución, como el que señalaba Pello, como que ha podido señalar Carmelo, imagino antes, ¿no? Que es el de una negociación, incluso el de una confrontación democrática, donde todos asumamos unas reglas del juego porque todos asumimos o reconocemos al de enfrente. El Estado español no puede reconocer al pueblo vasco en tanto en cuanto que ente con capacidad soberana, porque sería tanto como negarse su propia idea de Estado español pues unido, donde todos hemos convivido amigablemente, donde todos hemos vivido en estas tierras desde tiempos inmemoriales, o se olvidan de los árabes a los que expulsaron a cañonazos y bueno, de los sefardíes y de otra gente, ¿no? La historia de España es luego una historia muy evocadora o romántica, pero la otra dificultad que reside o que va acarreada a esta es la del estatismo, la de la posición estática también a la hora de afrontar procesos. España no sabe afrontar procesos que supongan la segregación de una parte de lo que entiende que es su territorio. No supo hacerlo ni siquiera con aquellas colonias que ahora nos ponen como ejemplos de aplicación efectiva del derecho a autodeterminación. Es decir, con Guinea Ecuatorial hizo un desastre, puso lo que puso, a Macías, luego Teodoro Obiang, y lo que ha significado pues es lo que ya más o menos todos conocemos, pero el ejemplo más sangrante es el del Sáhara. Es decir, eso no fue un proceso de descolonización, eso no fue un proceso de reconocimiento efectivo del derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Fue un abandono a manos de un ejército que no se caracterizaba por su cultura democrática como el marroquí y que todavía hoy, por desgracia, sigue soportando los saharauis, ¿no? Por lo tanto, si uno tiene en cuenta esos factores, yo creo que lo primero que conviene concluir es que no es tarea fácil. O sea, no es ni siquiera una cuestión de articular en un momento concreto, en un punto concreto, en una fecha concreta, es decir, en una votación, una mayoría social. No solo eso, eso es importante, pero no es solo eso. Nosotros entendemos que el objetivo fundamental como desde Alternativa, yo creo que es un objetivo compartido con Euskal Herria Bildu, el punto fundamental ahora mismo, y es una idea bueno, que de alguna manera toca con ideas de Gramsci y de otra gente, es construir una hegemonía social, es decir, construir una mayoría capaz de poner al Estado frente a sus propias contradicciones, frente a la contradicción europea, por cuanto se dicen modernistas, pero supongo que Carmelo lo habrá comentado, Europa ha cambiado y mucho, las fronteras que estudiamos algunos en la EGB, que se llamaba entonces, ahora se llama eso, creo, de otra manera, han variado mucho, es decir, muchos de los países que nos hacían aprendernos de carrerilla o de memoria ya no son así, sino que son de otra manera y han sido a través de dinámicas y pulsiones no siempre violentas, porque parece que cuando uno plantea la desanexión, cuando uno plantea la separación, tiene que trasladar la responsabilidad o tiene que trasladar el escenario a un escenario pues, belicoso que casi, y eso también lo habréis oído muchas veces, nos tiene que llevar a una especie de balcanización y por tanto una especie de guerra a los Balcanes. Y no es cierto, o sea, es absolutamente falso, y no porque lo diga yo o porque lo pueda decir cualquier persona partidaria del derecho de autodeterminación o de la soberanía nacional plena para Euskal Herria. Es que la historia de Europa en estos últimos 30 años demuestra que no es así, es que en los próximos años va a seguir demostrando que no es así. Pero en cualquier caso, ¿cuál es la posición de partida? Por no extenderme mucho. Una transición fallida que parece que también queremos olvidar, pero se hace, y lo digo yo, que he militado en un partido que reconoció, durante un tiempo, que reconoció esa transición, o sea que también lo digo con un pozo autocrítico, no para lanzárselo a nadie. Pero quien considere que la transición del Estado español en la década de los 70 fue modélica, está aceptando el papel del ejército y de la dictadura como continuador de sus estructuras de poder. Y yo imagino que nadie que se dice que es demócrata está dispuesto a aceptar eso. No estaríamos dispuestos a aceptarlo
en un país con el que nada nos iría en lo emocional, es decir, un país en el que podíamos mantener una cierta asepsia, mucho menos aquí. Y esa es la realidad. La transición española dejó fuera a quienes lucharon contra la dictadura de manera sistemática, honrada, y yo diría que honesta y valiente, y sin embargo incluyó un montón de fascistas que estuvieron combatiendo precisamente a todos aquellos que lucharon por acabar con la dictadura fascista. Y ese es el primer detonante. A partir de ahí se hace un Estado de las autonomías que se hace como se hace. Carmelo y ahora Pello hablaban un poco de Nafarroa, de la ley del mejoramiento, del propio Estatuto de Autonomía, y se opta por una realidad que tenía que intentar dar respuesta satisfactoria a todas las partes a través del café para todos, que llaman, es decir, de una especie de descentralización del Estado central. Claro, no es difícil, veníamos de un Estado absolutamente centralista porque era un Estado propio de una dictadura, a una especie de descentralización donde a través de esa cobertura o de esa cesión pues se tenían que aplacar las ansias de poder, de gestión de los diferentes pueblos y naciones que todavía hoy conviven en el Estado español. Y eso es no entender nada, y es irme al principio que he dicho, no entender que aquí hay sentimientos nacionales que van mucho más atrás de lo que uno pueda echar la vista atrás en su corta vida, y que tienen que ver con la necesidad de ser y con la voluntad de querer ser. Y yo creo que ese es el punto de partida erróneo, una transición fallida a la que le siguen pues, un estatuto y una ley de mejoramiento del fuero, desde mi punto de vista caducos. Tampoco quisiera olvidarme de Ipar Euskal Herria, pero me da que no tengo demasiado tiempo y eso ya daría para lo suyo, a través de una división administrativa absurda, que es la que impone el Estado de las autonomías, donde siempre y en todo momento el grueso de la soberanía recae en el Estado español. Porque está muy bien decir que los ciudadanos nos autodeterminamos cada vez que votamos en las elecciones, pero si yo acepto esa máxima, alguien tendrá que aceptar que yo como ciudadano vasco me autodetermino cuando en un referéndum, en mi ámbito territorial, el mismo que sirve para las elecciones al Parlamento Vasco, determino que no quiero estar en la OTAN en el año 86. Y sin embargo no se acepta. Luego hay una realidad de trampa. Y luego hay otra historia que a mí también me llama la atención. Me llama la atención, y no sé si se ha dicho o no se ha dicho, es lo que tiene, es la parte buena tiene, que no puedo estar aludiendo directamente a lo que ha dicho nadie, porque no sé lo que ha dicho nadie. Pues bien. Probablemente porque todas nuestras intervenciones son previsibles y porque no lleva ya mucho tiempo en estas cosas, como para haber oído prácticamente estas cosas muy a menudo. Claro, también se dice que, aparte de que los ciudadanos nos autodeterminamos en cada elección, se ha dicho, también se suele, y no he sido yo. También se suele decir y se defiende desde posiciones supuestamente de izquierdas, y digo supuestamente de izquierdas, pero con todo el respeto a cualquier persona, yo siempre lo digo, yo a las personas las respeto, las ideas las combato. No me parece de izquierdas aceptar una relación de fuerzas dispar entre una nación dominante contra una nación dominada. Porque si tenemos que aceptar que hay nacionalismo vasco, porque lo hay y porque no es malo, como no es malo ningún nacionalismo en esencia, tenemos que aceptar que hay un pannacionalismo español que se nos intenta imponer a través de diferentes mecanismos. Uno, el de la propia articulación del poder y del propio monopolio de la violencia en términos o parámetros de legalidad democrática. Sé que hay otro debate ahí que podría darse lugar sobre el tema de la violencia que ha existido en este país y demás, aunque tampoco tengo miedo de entrarle, pero que en cualquier caso todos sabremos que en términos jurisdiccionales internacionales se dice que el Estado tiene el ejercicio o el monopolio del ejercicio de la violencia. Bien, pues cuando un Estado tiene el ejercicio del monopolio de la violencia contra otra nación, contra un pueblo, no hay un término de igualdad. Y la izquierda ahí no puede tener una posición asimétrica. Yo no me planteo irme a Brasil, lo decía Cuba, pues Cuba ha evolucionado lo suyo desde que se quitaron de encima del 98 a quienes se quitaron. Pero yo no me planteo irme a otra nación y plantearme una situación de asepsia cuando veo que la izquierda de esa nación, me da igual que sea Brasil, que sea Guatemala, que sea Ecuador, donde está siendo masacrado sistemáticamente todas esas izquierdas, o que sea México con el EZLN, yo me pueda mantener una posición de asepsia que me diga que el PRI pues, ha hecho cosas mal pero ha hecho cosas bien, que no tienen derecho los zapatistas o que no tienen derecho las comunidades indígenas en Bolivia hasta que Evo Morales las reconoce en la propia Constitución. La posición de la izquierda está en la garantía de los derechos de los ciudadanos y en la garantía de los derechos de los pueblos también, porque las voluntades colectivas son voluntades de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y parece que a veces también se olvida. Y todo eso, como no está resuelto, estamos, y termino ya, en el momento actual. Y yo creo que este momento, por eso hablaba de la construcción de la hegemonía, es importante. Y yo sé que hay una intención que no es nada neutra, que no es aséptica, que no es ni siquiera una intención suave, que es la de evitar que entremos a este debate porque se está produciendo un desmoronamiento del Estado español. Porque el Estado español perdió su capacidad de ser un ente independiente.
Porque no es lo mismo ser soberano y ser independiente. Es un debate que a veces hemos mantenido dentro de Bildu, que nos hace cierta gracia, pero no es lo mismo. En términos prácticos, el Estado español es un Estado independiente. Nadie puede negarlo, su propia bandera, su propio ejército, sus propias estructuras y leyes. ¿Es soberano cuando decide ceder la soberanía en agosto del año pasado a los mercados a través de lo que le exigía Merkel y de lo que exigía para cumplir y elevar así el nivel de endeudamiento y de déficit, que nos tiene tan jodidos a todos y a todas porque nos permite no poder invertir, ni gastar, ni tener deuda para poder hacer frente a las necesidades sociales? Pues no es soberano. Luego, si se está redefiniendo todas esas cosas, no entiendo la obcecación. Tiene una lógica. Tiene la lógica de decir, en un proceso de desmoronamiento del Estado español donde donde a los mercados, donde al poder económico le sobra ya la democracia, y sería para otro debate analizar si realmente el Estado español es un Estado democrático o no, más allá del formalismo de las elecciones cada 4 años, que también las tiene en México y nadie tenemos ningún reparo en decir que esas elecciones suelen estar llenas de pucherazos y de mordidas. Podemos decir que el Estado español es un Estado democrático cuando su soberanía es secuestrada, cuando está al albur de lo que los mercados digan y cuando sabemos que a los mercados les sobran los principios democráticos y está dispuesto a pasar por encima de ellos, porque todo aquello que en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se concedió para que se construyera, sobre todo en Europa, en la otra parte del muro, es decir, en la parte de la Europa occidental, el llamado estado del bienestar, que fuera una especie de línea de contención a lo que podrían ser ansias revolucionarias aquellos que estábamos en la Europa occidental, se desmorona y ya no tiene sentido el estado del bienestar en términos de salud, de educación, de la universalidad de los derechos sociales. Esa es la realidad que estamos viviendo, es una realidad bastante complicada. Por eso, y finalizo con las 4 historias, para nosotros es fundamental la defensa de la soberanía nacional de Euskal Herria, es un concepto ciudadano. Yo no voy a perder mucho tiempo con nadie, no porque no tenga mis propias ideas y creo que mis propios agarraderos históricos para defenderlo, en ver desde cuándo no ha sido soberano, desde qué periodo que podemos considerar anexión amistosa, forzosa, se es o no se es. Para mí lo es por la concepción ciudadana de la nación, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de este país que tiene derecho a expresarse y que quiere expresarse de una determinada manera. Y si se pierden, como decía Carmelo, pues se perderán y se volverán a convocar pues, con las cláusulas de pacto que haya que hacer pues, dentro de 20 o de 25 años y todos aceptaremos esas cláusulas. Lo único que pedimos es que haya un terreno de juego neutral, que no nos parezca que estamos jugando siempre en el terreno de juego del contrario. Como solemos decir en el Parlamento, con las cosas que nos hace un partido que no está aquí, bueno, eso en la mesa, quiero decir, el PNV, pues que no nos parezca que siempre estamos jugando en el Santiago Bernabéu y contra el Madrid, porque así no hay manera, Y para eso, viendo el recorrido que tuvo el Plan Ibarretxe, que fue ninguno y que se negaron siquiera a tramitarlo el Partido Socialista, el Partido Popular y Izquierda Unida, todo hay que decirlo, viendo lo que pasó con el nuevo Estatuto Político de Cataluña, donde Maragall empeñó las cejas y mucho más en decir que lo que decidiera el pueblo catalán iba a ser respetado, pero luego salió un padre de la Constitución como Alfonso Guerra para decir que ya lo peinarían hasta dejarlo calvo, y viendo el proceso que ha iniciado en Cataluña, nosotros creemos que solo hay una posibilidad, que es la de construir esa mayoría social y hacerla en torno a cuatro parámetros que entendemos que tienen que definir nuestra propuesta frente a otras propuestas, porque podemos llegar a unidades de acción tácticas con otros nacionalismos no necesariamente de izquierdas, es cierto, incluso con gente que no es nacionalista, incluso que no es de izquierdas, también es cierto, pero no podemos perder nuestra identidad. Es decir, eso es un acuerdo táctico para la consecución de un derecho democrático, pero en el horizonte estratégico de nuestro proyecto, es decir, en la construcción del Estado socialista vasco, tenemos que tener claras cuatro visiones. La primera es que tenemos que defender el derecho a autodeterminación ligado a la consulta. No se trata de que hagamos una negociación por arriba que nos permita un mecanismo que no sea plenamente democrático y participativo, porque si no estaremos probablemente reproduciendo esquemas y partituras que ya conocemos y que además no nos gustan demasiado. En ese sentido, que la soberanía tiene que ser real y popular, es decir, no puede ser una soberanía de Estado a Estado, y aquí meto una línea de polémica, no es contigo, que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso que se lleva en Cataluña. Yo no comparto que para la construcción del Estado catalán se tenga que buscar el amparo de Israel, por ejemplo. O no comparto que para la construcción del Estado catalán tengan que sostenerse en el gobierno acciones que recortan los derechos sociales de la población catalana. Yo no comparto esas tesis. Es decir, un acuerdo táctico me puede llevar a votar no sé qué votaciones, pero no a sostener una acción de gobierno que va en contra de los intereses de mi clase, de la clase trabajadora. Y por eso mismo creemos que el tercer precepto es la construcción nacional y la construcción social. Tienen que ir íntimamente ligados, es decir, así como construimos país, construimos sociedad. Y del modo en que construimos sociedad, construimos país. Si queremos una sociedad y trabajamos por una sociedad más democrática, más participativa, más horizontal,
menos jerarquizada y alejada del patriarcado y otra serie de realidades, estamos construyendo un país como el que queremos, como el que marcamos como horizonte. Ahora, si buscamos atajos para construir ese Estado socialista, dando por bueno el patriarcado y por tanto la sumisión de las mujeres, dando por bueno el racismo, porque parece que vienen de fuera y este no es momento para abrir fronteras, sino para cerrarlas, que dicen algunos y demás, estaremos reproduciendo en esencia el mismo modelo que estamos detestando. Y yo no creo que esa sea, igual yo me equivoco, pero no creo que sea la lucha, por lo menos hay muchísima gente a la que he podido conocer en los largos años que llevamos dándole a esto, por su compromiso de lucha. Y la cuarta y fundamental, porque parece que esta rompe, y yo esta la he oído mucho en el seno de Izquierda Unida, que sí que tampoco es una crítica hacia ninguna otra formación. Cuando se dice que es imposible ser nacionalista y ser de izquierdas, siempre te lo dice alguien que tiene una nación a la que retornar, una casa a la que volver y un DNI con el que identificarse, y probablemente una selección con la que emocionarse. Nadie de la gente que yo conocí en Izquierda Unida, cuando me decían, es que no se puede ser de izquierdas a nacionalista, y decía, y no solo la tienen, perdona, sino que nos la imponen a nosotros. Por tanto, yo defiendo la soberanía nacional de Euskal Herria desde parámetros internacionalistas. Es decir, yo quiero construir Euskal Herria como nación y quiero construirla en relación con otros pueblos que están en lucha, con otras realidades emancipatorias que se están dando en el planeta y que tienen que tener lazos de interconexión, y que está claro que si pasan por el circuito del Estado español es imposible, porque los cortocircuita. Y la única manera de relacionarse, y esto también hace mucha gracia en el Parlamento Vasco, pero a mí no me molesta, la verdad, puedo entender que haya gente que me moleste, a mí que nos llamen bolivarianos no me molesta, pues probablemente para nosotros es importante que podamos establecer islas de resistencia en este marasmo capitalista que nos pueda conectar con realidades de lucha y de dignificación de la persona. Porque termino, en este momento en el que estamos, siempre se habla de momentos históricos, yo no sé si este lo es más o menos que otros, pero lo que está en juego es la dignidad de las personas, la sostenibilidad de la vida digna. Es decir, cuando algunos nos empeñamos en situar el feminismo como un elemento principal en la acción política, aunque en esta mesa seamos todos hombres, no lo hacemos simplemente por un criterio de equilibrio o de igualdad, lo hacemos por un criterio de reversión, de darle la vuelta. Es decir, si no somos capaces de construir una sociedad igualitaria en términos reales, si no somos capaces de garantizar la sostenibilidad de la vida digna, si no somos capaces de entender que el trabajo no remunerado también es trabajo, lo que no es empleo, porque no tiene salario, pero es trabajo, y no somos capaces de insertarlo eso en la realidad y en el país que queremos construir, probablemente podamos estar así 40 años, y igual podemos asistir a algún referéndum, pero tardaremos 2 años siguientes al referéndum en encontrarnos con una contestación interna muy potente, porque no estamos construyendo el modelo de sociedad que desde la izquierda y desde parámetros internacionalistas hemos querido siempre para nuestro país, que hasta donde yo sé y en la lectura que he podido hacer de la izquierda revolucionaria en sus diferentes siglas, que las hubo muchas desde antes de la transición hasta ahora, siempre fue una Euskal Herria socialista, soberana y libre.